Continúan evaluaciones, selección miembros Cámara de Cuentas. Evalúan observaciones a Código Penal. Comisión de Zonas Francas escucha opiniones sobre proyecto de ley de aduanas. ¿Qué tal, amables televidentes? Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega del Senado a la Vista. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. Este es nuestro contenido para el día de hoy. Acompáñenos. Iniciamos este espacio con la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y las observaciones hechas al Código Penal han sido temas de trabajo para nuestras comisiones, igual que la ley de aduanas. Veamos. Con la finalidad de ponderar la elección de los miembros que integrarán la Cámara de Cuentas, la comisión especial designada para tales fines inició los estudios y evaluaciones a las 5 ternas enviadas por la Cámara de Diputados al Senado de la República. Esta comisión, presidida por el senador Tommy Galán, tiene un plazo de 2 semanas para presentar al Pleno Senatorial un informe con la elección de los miembros a este organismo fiscalizador. Es bueno señalarle a ustedes, tal y como resaltamos ahí, que el Senado lo que está es finalizando un proceso de selección que inició en la Cámara de Diputados, tal y como lo plantea la nueva Constitución a partir del 26 de enero del año 2010, en la que, a diferencia de antes, que era una terna presentada por el Ejecutivo, es por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la Cámara de Diputados durante 2 meses agotó un proceso bastante amplio de más de creo que se hablaba de más de 200 aspirantes. Fue establecida una preselección para terminar finalmente con la conformación de las ternas, de 3 por cada una de las posiciones, de 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, nosotros tenemos que limitarnos, en este caso, única y exclusivamente a esas 15 propuestas establecidas en cada una de las 5 ternas que se presentó. También el pasado jueves se iniciaron las consultas y evaluaciones a los 15 aspirantes a la Cámara de Cuentas, de los cuales se elegirían 5 miembros. Otra comisión en reunirse es la designada para el estudio del proyecto de ley del Código Penal y las observaciones con que fueron devueltas al Senado, hechas por el Poder Ejecutivo, en lo referente a la despenalización del aborto y donde se propone dar mayor protección a la mujer, a la vez que se busca tipificar los casos de emergencias. En la que está tipificando casos excepcionales de extremo, pero está abriendo la posibilidad de que se genere una corriente de aborto a todos los niveles, sino que está haciendo tipificación de casos extremos que están respaldados por la Constitución. Para una mayor edificación, el senador José Ignacio Paliza dio lectura a la comunicación enviada por el Poder Ejecutivo, donde se explica el porqué de las observaciones. De igual modo, esta comisión tiene un plazo de 15 días para presentar al Pleno Senatorial un informe debidamente consensuado y para lo cual el Poder Ejecutivo emitió un decreto que abre por 30 días la legislatura. En tanto que la Subcomisión Técnica de Industria y Comercio y Zonas Francas escuchó las opiniones de los diversos sectores en torno al proyecto de ley de aduanas presentado por el senador Charlie Mariotti, que tiene como objetivo actualizar en el aspecto legal la gestión aduanera en la República Dominicana. A esta reunión de trabajo asistieron representantes de instituciones que elaboran en los renglones de aduanas,
comercio, zonas francas, exportaciones, entre otras. Para acceder a más información, entra a nuestra página del Senado, www.senado.gov.do. Síguenos en Facebook, Senado Repdon, y Twitter, @Senado Repdon. Continuamos con más del Senado a la vista. Seminario sobre transparencia tributaria. Además, autoridades de Monteplata claman por más atención. Y presidente del Senado recibe convenio de París. Por otra parte, tenemos que en la búsqueda de crear una nueva conciencia, se llevó a cabo el Seminario sobre Transparencia Tributaria, auspiciado por el Senado de la República, la Dirección General de Impuestos Internos y el Foro Global. Veamos. En nombre de los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y de nuestros coorganizadores, la Dirección General de Impuestos Internos, a la que agradecemos grandemente su participación y la motivación para poder crear este espacio de discusión. Permítanme darle a ustedes la más cálida bienvenida al taller titulado Avanzando hacia las mejores prácticas institucionales de la mano de la transparencia tributaria. Esperamos sinceramente que este taller cubra las expectativas y que sea el primero de otros muchos y muy fructíferos espacios de debate interinstitucional y mesa de disertación de ideas fundamentales para el desarrollo de nuestra nación. Con la intención de fomentar y fortalecer la transparencia en el Congreso Nacional, se llevó a cabo un seminario taller denominado Avanzando hacia las mejores prácticas institucionales de mano de la transparencia tributaria. Este taller, que inició el pasado martes, tuvo como participantes la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el senador Tommy Galán, al igual que la Cámara de Diputados, así como los miembros de los bufetes directivos y los encargados de los bloques. De su lado, el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, manifestó que la República Dominicana se encuentra ante el desafío de impulsar cambios legislativos que le permitan cumplir con los estándares y compromisos internacionales de transparencia tributaria. El tema de este seminario es muy relevante, no solo para la DGI, sino para el país. El Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales tiene sus orígenes en el año 2000, en la OCDE, pero realmente toma forma luego de la crisis financiera mundial del año 2008-2009, con una reunión del grupo de los países G20. Esa crisis hizo que el mundo cambiara y que liderados por el G20, el mundo fuera hacia mayor transparencia en la información tributaria. Y a la fecha el Foro Global ya tiene 138 países miembros. Durante los años 20 y los años 30, el mundo cambió. Vino una crisis, vino la gran recesión y cambió. Se creó el estado del bienestar, se creó el sistema regulado de cómo se regulaban a las empresas, y tanto sea las públicas en Europa como las privadas en Estados Unidos. Se le dio por primera vez en la historia, luchas que vienen de pactos fiscales desde la Carta Magna, prácticamente al 80% de la población se le dio seguridad social, se le dio seguro médico, se le dio educación, se le dio pensiones. Se empezó a fijar, en particular después de la guerra, el comercio exterior, y se fijaron prácticamente en ese periodo hasta el 60, un periodo de unos 30 años, los impuestos que todavía hoy nos están operando. En tanto que el primer tema a desarrollarse lo condujo la señora Mónica Batia, secretaria del Foro Global, quien disertó sobre la transparencia tributaria en la práctica internacional. Y ya el miércoles se abordaron otros aspectos
donde los expertos dominicanos, licenciado Ruth de los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria, el licenciado Eric Medina, subdirector jurídico, y la licenciada Jacqueline Diech, asesora de la Dirección General de Impuestos Internos, quienes trataron el tema preparación de la República Dominicana para el procedimiento de revisión rápida y modificaciones legales. La revisión de pares en el marco de Foro Global la hacen los miembros de los países miembros, los pares, y digamos que reciben un informe que lo hacen un equipo de evaluación, que es un equipo técnico. En el caso nuestro estuvo dirigido por Mary de Oakley, ¿verdad? Mary de Oakley, que es una de las más versadas. Recibimos 2 visitas. En esa visita ellos no solo se reunieron con la administración tributaria, sino que se reunieron con la superintendencia de bancos, con la Cámara de Comercio, se reunieron con el Banco Central, con la unidad antilavado, porque el tema de transparencia fiscal es un tema que va mucho más allá de la administración tributaria como tal como explicaba Barrey el día de ayer. ¿Qué sucede? La redacción de como actualmente consta en la ley precitada, da lugar a interpretaciones como lo ha hecho hasta la fecha la Superintendencia de Bancos para el no otorgamiento de la información aun cuando se trate o persiga fines eminentemente tributarios. No es un develamiento, como también se hizo ayer la puntualización a propósito de la pregunta que hacía el senador Vargas, de que no es un develamiento hacia el público, no es una dilución del secreto bancario. Para fines tributarios, actualmente, si bien el legislador lo previó, lo supedita, o es una de las interpretaciones posibles, a una orden o requerimiento judicial. La administración tributaria, de acuerdo a ese elemento, debe tener acceso y tener disponible toda la información de propiedad de todas las entidades de la República Dominicana. Ese elemento esto no es posible tener la disponibilidad de la información por el tema de las acciones al portador y por la cantidad de empresas inactivas que tiene el país. Por esa razón, los países pares concluyeron, lo cual está reflejado en el informe del Foro Global, que el país no cumple con ese criterio. Y en la clausura de tan significativo evento, el senador Tommy Galán, presidente de la Comisión de Hacienda, consideró que los legisladores participantes en este seminario tendrán una nueva conciencia al momento de legislar en materia de transparencia. Que el Senado aprenda de repente y el Congreso a ser más quizás proactivo en el sentido de colocarnos 3 pasos delante frente a realidades que tenemos por delante. Nosotros tenemos aquí una agenda de trabajo bastante amplia y yo sé que muchos de ustedes, porque lo han expresado al final de la jornada del día de ayer, que han salido bastante, posiblemente más conscientes, más claros y entusiasmados frente a un tema de alta relevancia, como es el tema de la transparencia, que a todos nos obliga, y sobre todo a la clase política, que en circunstancias muy especiales en estos momentos, yo creo que estamos comprometidos a tener decisiones en la dirección de llevar mensajes de satisfacción y de confianza, sobre todo a quienes representamos, que es a la ciudadanía. Entre con nosotros al día a día del Senado de la República. Conozca cómo nacen las leyes, qué hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad, apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta. A través del programa El Senado a la Vista, órgano informativo del Senado de la República Dominicana. Cada domingo. Por el Canal 4, SER TV. De la conformación del territorio nacional. Artículo 9. Territorio nacional. El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por la parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina, sus límites terrestres irreductibles
están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su protocolo de revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza de conformidad con lo dispuesto en el Tratado Fronterizo y en las normas de derecho internacional. Continuando con el desarrollo de este espacio, tenemos que la provincia de Monte Plata hoy requiere de más atención, así lo expresaron sus autoridades en la rueda de prensa que veremos a continuación. Otra actividad que tuvo lugar en esta semana fue la rueda de prensa encabezada por el senador Charlie Mariotti junto a autoridades municipales de la provincia Monte Plata, con los que se solidariza en el reclamo de construcción de caminos vecinales tras denunciar las calamidades por las que atraviesan sus habitantes. Hay una situación muy difícil para nuestros productores agropecuarios, para la gente desarrollar sus actividades cotidianas, para la gente transportar sus productos, caminos vecinales de los 5 municipios. La situación de Yamasá, Peralvillo, aquí están los 2 alcaldes, Andrés Concepción, Hermis Rosario, es muy pero muy difícil. Alcantarillas, badenes, puentes a punto de colapsar. El Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boyá y nuestro municipio está altamente preocupado, puesto de que nuestros agricultores están al borde de la quiebra, ya que es un municipio bien pobre y vivimos de la agricultura y no podemos transportar lo que son los alimentos. El pueblo, la zona urbana está sufriendo en carne viva, va a los Ventorrillos y no haya que comprar porque no pueden transportar lo que es la producción. Explicaron la grave situación por la que atraviesan los productores agrícolas, pecuarios, ganaderos y moradores de los diferentes municipios que han visto cómo sus ingresos se han disminuido al no tener posibilidad de transportar sus productos a los mercados y centros de acopio, al tiempo que se dificulta cualquier actividad cotidiana debido a los graves daños que ocasionó el huracán Matius a su paso por su frágil infraestructura rural. En otro orden, tenemos que el pasado jueves el ministro de Medio Ambiente visitó el Senado de la República tras depositar un proyecto de ley. Veamos los detalles al respecto. El ministro de Medio Ambiente, doctor Francisco Domínguez Brito, entregó al presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez, una iniciativa procedente del Poder Ejecutivo que contiene el Convenio de París para la preservación del planeta. Venimos con la encomienda del presidente de la República de depositar ante el Senado de la República lo que se denomina el Convenio de París. Como ustedes saben, el presidente Danilo Medina, hace aproximadamente un año y unos meses, suscribió en París el Convenio de París que tiende a proteger, a establecer las medidas tanto de mitigación como de adaptación como consecuencia del cambio climático que hoy afecta el planeta. Yo creo que, sin temor a equívoco ni lugar a duda, en las agendas de todos los países ocupa un lugar privilegiado y prioritario el tema de medio ambiente y recursos naturales. Y si a ello agregamos este importante instrumento que necesita y amerita de la ratificación de las cámaras congresionales, toda vez que se trata de una exigencia prevista por la Constitución de la República, amerita que le demos el mayor trato diligencial posible y ágil. En ese sentido, por eso también hemos citado para que nos acompañen a los senadores a que hemos hecho referencia, a los fines y propósitos de que, cumplido con el formulismo o la formalidad del depósito proveniente del Poder Ejecutivo de este importante instrumento como lo es el Convenio de París, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la instancia apropiada para rendirle un informe al Pleno del Senado, podamos conocerlo a la mayor celeridad posible. El pasado 12 de enero fue declarado Día de la Resistencia Heroica por iniciativa del senador Reinaldo Pared Pérez.
fecha que conmovió a la República Dominicana fue el 12 de enero de 1972. 4 jóvenes enfrentaron a un ejército integrado por más de 1000 hombres, y su resistencia fue tal que los convirtió en héroes. Ellos eran Amaury Germán Aristi, Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, Virgilio Perdomo Pérez y Ulises Cerón Polanco, llamados Los Palmeros. Jóvenes que ofrendaron sus vidas por una sociedad más justa, el respeto a las libertades y los derechos humanos. Rodeados por tanques, helicópteros y armas de diferentes calibres, aún así fue necesario un día entero para mutilar el valor de 4 jóvenes que anhelaban más libertad. La llegada del silencio anunció el desenlace. Habían caído ya Amaury, Ulises, Bienvenido y Virgilio. Así cayeron esos jóvenes que hoy viven en la memoria de un pueblo que agradece su entrega heroica. El valor, la entereza, la hidalguía y el arrojo demostrado por estos jóvenes se equiparan y guardan similitud con las grandes gestas que han librado valiosos patriotas en la República Dominicana y que se equiparan a la guerra de independencia, a la guerra restauradora y a la revolución de abril del año 1965. Me vino a la memoria, y por eso quise agotar el turno, una expresión salida de la pluma de ese gran patriota puertorriqueño que murió precisamente en el año 1965, el 21 de abril, llamado Pedro Albizu Campos. Y lo recuerdo porque en mi militancia en el PLD, durante los años 1981 al 84, me correspondió ser secretario general del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos. Y en uno de los murales del local de ese Comité Intermedio, se estableció la siguiente expresión de don Pedro Albizu Campos, que decía lo siguiente, o dice lo siguiente, cito: el valor es lo único que le permite al hombre pasearse sobre las sombras de la muerte. Y cuando el hombre se pasea sobre las sombras de las muertes, es que entra en la inmortalidad. Estos muchachos, ese día, se pasearon sobre las sombras de la muerte. Y por ello, los dominicanos de buenos sentimientos y de buen corazón nunca han olvidado la herencia dejada por estos 4 jóvenes. Y bien, amigos, de esta manera despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista. A ustedes, como siempre, las gracias por compartirlo con nosotros desde sus hogares cada domingo. Les esperamos en una próxima entrega. Esmirna Burgos estuvo con ustedes. Hasta entonces.